Hola, ¿qué tal, panitas del mundo? ¿Cómo están? Un abrazo en la distancia, se les quiere. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy ahorita en la ruta 40, en digamos que mi horario de descanso, porque decidí hacer el viaje un poco más lento, un poco más cómodo también. Venía en bici para Argentina, en el viaje en bici para Argentina. Fue todo muy rápido, muy acelerado, muy forzado. Quería llegar. Y bueno, ahora en este nuevo viaje voy un poco más pausado, más disfrutando, más descansando. Y es mi segundo día en la ruta 40. Si me ven los ojos un poco rojos es porque hace 2 días llegué a un pueblito a descansar. A ver, hace 2 días, anteayer, llegué a un pueblito a descansar. Llego a la plaza. Veo que el lugar es aparentemente muy tranquilo, pero cuando se hizo de noche llegaron 6 personas, o estaban 6 personas cerca de la plaza, tomando, haciendo escándalo, fumando. Y bueno, aunque no hacían tanto escándalo, pero sí, se escuchaba la voz en la plaza. Y estaban fumando cositas que no deben fumar. Y bueno, yo decidí esperar a que ellos se fueran para abrir la carpa. Resulta que a eso de la 1 se fue uno y quedaban 5. Luego a eso de las 2 se fueron 3 y quedaban 2. Esos 2 duraron hasta las 4 de la madrugada ahí, fumando y tomando. Y bueno, a esa hora fue que armé la carpa. Bueno, no a las 4, a las 4:30 más o menos armé la carpa. Y estuve durmiendo como hasta las 7, creo que fueron 2 horas y media nada más. Y continué ruta y se me hizo muy difícil. Anoche sí, bueno, pedaleé, hizo bastante sol. En la hora de la tarde también descansé un poco, porque es que el sol es muy fuerte, llega a 44 grados, 42, 44. Y ayer descansé, pedaleé ya de noche y se me hizo muy de noche por el hecho de que cuando comencé, en el momento en que continué la ruta ya era muy tarde. Todavía había sol, pero el sol se oculta muy rápido. Y no encontraba en el camino un lugar para poder abrir la carpa. Le solicitó a una señora el lugar y ni siquiera me dejó terminar la pregunta, porque de una me señaló el lugar y me decía, ahí puedes abrir carpa. Muy distinto a muchos lugares donde me he quedado, porque la señora vio que yo armé mi carpa y me metí en mi carpa, no me llamó, no me estuvo preguntando como hacen muchos, que de dónde viene, qué has hecho y esto y el otro, que muchas veces yo vengo muy cansado en el camino y bueno, tengo que estarle contando, me pasó esto, me pasó aquello, hice esto, hice lo otro, y termino acostándome muy cansado. Obviamente me tengo que levantar temprano porque esas personas tienen que ir a su trabajo y bueno, yo no me voy a quedar en la casa. Entonces duermo muy poco y me canso más de lo que debería. En el caso de esta señora no, yo entré en la carpa y no me molestó, no me dijo nada, dormí tranquilo, llegué, no sé si eran las 9:30 o las 10, y me levanté hoy a las 7. Me desperté como a las 6:40, algo así, y ya a las 7 tenía todo recogido. Estaba pinchado, pero saqué todo afuera de la vía y reparé afuera. Y bueno, estoy ahorita, como les digo, el segundo día de la ruta 40. Hay mucho calor, es muy desolado. Por acá no hay nada, por acá por donde estoy no hay absolutamente nada. Una que otra casita por allá de barro, pequeñita. Y nada, llegó un momento en que dije, no, me tengo que parar porque está haciendo mucho calor, tenía mucha sed. Y bueno, me paré, cociné un poco y estoy acá descansando bajo la poca sombra que me da un árbol de espina, porque acá lo que es árboles de espina, tengo que tener mucho cuidado con la guerrera para trasladarla hasta donde estoy. Tuve que cargarla, literal. Y nada, cociné y ahora le voy a mostrar. Espérenme que me levante, que es que estaba ahí. Voy a mostrarles un poquito lo de la ruta para que vean lo que les
comento que es soledad total y un sol. ¡Ay, me quemo! Hace mucho sol. ¡Ay, un sol! Vean. Y vamos a ver la panorámica. Vean que no hay nada. Vean hacia allá. Uf. Y por aquí tengo yo a la Guerreruchis. Ahí se debe ver. Ahí está. Bueno, la mayoría del tránsito son camiones. El 90% del tránsito son camiones. Y hay muchos camiones que son muy respetuosos y se alejan. De hecho, que hace mucho viento también me espeluco. Quedé como una tumusita. ¿Qué es una tumusita? No sé. Una tumusita es algo así como yo cuando me espeluco. Bueno, ahí quedé, no sé, medio. Bueno, como les decía, algunos respetan y otros no. Algunos que se cruzan de carril y cumplen la ley de 1,5 metros de distancia del ciclista, incluso pasan esa distancia, y hay otros que pasan muy cerca. A esas personas les deberían hacer como hacen en Colombia, que agarran a esos camioneros, los montan en una bicicleta y les pasan un camión por un lado. Después de eso ellos no vuelven a hacer lo mismo, porque ya saben lo que es que te pase un camión por un lado con la velocidad que traen de 80 kilómetros muchas veces, con 30 toneladas de peso, y uno en una bicicleta. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad, siempre lo hago, porque hasta ahorita no he recibido el primer donativo. No sé por qué nadie me quiere donar, soy muy malo haciendo videos, creo. Aprovecho para decirles que tengo Patreon, que tengo PayPal, que por allí me pueden donar. Hay algunas cositas que me hacen falta, que necesito. Yo todavía no he monetizado en mi canal, así que estoy haciendo todo el esfuerzo posible para seguir con mi canal y con mis videos. Pueden comprar un plan por Patreon, o pueden donar lo que deseen por PayPal. Así yo voy cambiando mi carpa, mi aislante térmico también está dañado, el bolso está dañado, la soga está dañada, los frenos están dañados, todo está dañado, todo. Bueno, no, pero obviamente no es obligatorio, pero sí me ayudaría mucho, porque yo hoy en día estoy manteniéndome con la venta de mi disco, que no me da para mucho tampoco, para la comida y en algunas ocasiones para cubrir los gastos de la habitación, que no siempre uso habitación porque no siempre vendo mi disco. Entonces, bueno, estoy tratando de soportar lo suficiente hasta que el canal comience a monetizar y ya no necesite tanto del disco, pero para eso falta, así que me ayudaría mucho cualquier donativo que hicieran. En Patreon hay unos planes donde tienen beneficios, regalos, etc. Y por PayPal es simplemente un donativo. Espero que les esté gustando mis videos. Sigan la ruta, que voy a hacer la mayor parte de la ruta 40, lo que más pueda. Si puedo llegar hasta el final de la ruta 40, bueno, llegaremos hasta el final de la ruta 40. Lo digo porque soy impredecible y en cualquier momento puedo cambiarme de vía. Pero bueno, voy a hacer lo posible por mantenerme en la vía. Un abrazo, se les quiere, como siempre les digo, y nos vemos en un próximo video. Chao. Yo te amé y te amo, con tus defectos y virtudes, con tus manías y locuras, con tus rabietas y ternuras, he mirado al pasado